Y la tercera idea, señorías, es que no estamos ante un simple error procedimental o reglamentario, es que es la forma de ver el poder por parte de la izquierda, porque la izquierda detesta, odia todo aquello que no puede controlar, por eso odian a los jueces, fiscales y magistrados independientes. Y por eso también odian las instituciones que les recuerdan que el poder tiene límites. Y esto también está sucediendo en el Parlamento de Cataluña, que a mis compañeros de Vox no les dejan ni siquiera debatir ni una sola iniciativa legislativa. Señorías del Partido Popular, tienen razón, pero este es el modus operandi de toda la legislatura. Y mientras hacían eso, ustedes pactaban una y otra vez con el Gobierno y con el Partido Socialista, desde las comisiones hasta también el Consejo General del Poder Judicial. Y tienen razón también en este diagnóstico de hoy. Pero es verdad que fueron parte del problema de ayer, porque ustedes actuaban exactamente igual cuando tenían mayoría en la mesa del Congreso. A nosotros esto nos parece especialmente grave, porque supone expulsar a millones de españoles del debate político. Nosotros, por ejemplo, también tenemos algunas iniciativas bloqueadas por la señora Armengol y por la mesa del Congreso de los Diputados, como por ejemplo la proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería a los efectos de eliminar la figura del arraigo, o también la proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en todo el territorio nacional. Y por eso mismo decimos que los españoles exigen muchísimo más en los asuntos públicos. Quieren ser escuchados. Por ejemplo, también quieren ser preguntados si queremos una política de fronteras abiertas o si lo que queremos es precisamente todo lo contrario, con barrios seguros. Y por eso comencé mi intervención citando y recordando a Jovellanos, porque a pesar de que él se refiriera a la Constitución histórica de España, esa que se fue construyendo a lo largo de los siglos, sí que existen remedios para los abusos de un gobierno arbitrario. En primer lugar, denunciarlos. Segundo, combatirlos. Y en tercer lugar, dar de nuevo la palabra al pueblo español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Hoces. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rayo Lombardo. Señora presidenta, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de abril decretó la obligación de la Mesa de motivar de forma expresa, suficiente y adecuada las prórrogas de enmiendas a los proyectos de ley tramitados en urgencia tras la convalidación de un decreto ley. Esa, y no otra, es la doctrina del Tribunal Constitucional. Por mucho que el Partido Popular intente retorcer la verdad con un relato mendaz que hoy pretendo desenmascarar desde esta tribuna. Mentira y manipulación que se remonta al origen mismo de la polémica y que evidencia el insufrible grado de hipocresía y cinismo del PP y una descarada doble vara de medir. ¿Cuándo empezó a ser práctica habitual en esta Cámara que la Mesa acordase por mayoría la prórroga del plazo de enmiendas? ¿Cuándo, señorías? No empezó con la presidenta Francina Armengol, a la que el Tribunal Constitucional no ha anulado ningún acuerdo. Tampoco con la presidenta Meritxell Batet. No, señorías. El copyright hay que otorgárselo a Ana Pastor y a la mayoría de derechas que formaban en la mesa del Partido Popular y Ciudadanos. Y en este hemiciclo, señorías, hay insignes testigos de aquellas prácticas, seguramente hoy no presentes, como el señor Hernando, portavoz del Partido Popular en aquel momento, el señor Bermúdez de Castro, actualmente miembro de la mesa, testigos todos. Hoy ustedes, señora Uriarte, se rasgan las vestiduras al grito de qué escándalo, aquí se juega. Pero fueron ustedes, las derechas, el Partido Popular, quienes inauguraron
esta práctica parlamentaria en 2018 para boicotear al Gobierno surgido de la moción de censura. Miren, todos no somos iguales. Y para constatar la diferencia de talante democrático entre ustedes y nosotros, les recordaré un dato. Bajo las presidencias de Marín y Bono, la prórroga del plazo de enmiendas requería 2 grupos que representaran al menos la mayoría absoluta de la Cámara. Máxima legitimidad. Sin embargo, llegó el presidente Posadas, el PP, que abolió esa regla para permitir la prórroga con el apoyo de un solo grupo que ostentara la mayoría absoluta de la Cámara. O casualidad, en esa legislatura, exactamente los votos del Partido Popular. Pregúnteselo, señora Uriarte, también a sus correligionarios, el señor Gómez Bermúdez, que ya estaba allí, o el señor Gil Lázaro, hoy en Vox, que también estaba entonces allí. Menudo talante parlamentario, menuda catadura democrática, señoría. Y por cierto, a quienes se escandalizan porque la sentencia del Tribunal Constitucional resuelve un caso con 71 prórrogas, les advierto de que no es difícil encontrar en la nevera de Ana Pastor casos con 80 y 82 prórrogas semanales. Cuánta mentira y manipulación, cuánta hipocresía y cinismo. Respétense un poco, señorías del Partido Popular. Obviamente la sentencia del Constitucional se está cumpliendo y se cumplirán sus propios términos, como corresponde en derecho, motivando las prórrogas a los proyectos de ley tramitados en urgencia tras convalidar decretos leyes. Pero dejando de lado esta farsa demagógica de las derechas, quiero reiterar la invitación de mi grupo al diálogo y al acuerdo para seguir impulsando el ambicioso programa legislativo de este Gobierno. Un exitoso programa legislativo, señorías, que en la 14ª legislatura alumbró ni más ni menos que 215 normas con rango de ley. Y lo que parecía imposible, el más difícil todavía, en la actual legislatura, con menos de 3 años, 64 normas con rango de ley, 2 más esta semana y 2 reformas de la Constitución. En 45 años, 2 reformas constitucionales. En 3 años, otras 2, señorías. ¿Les parece que esta es una legislatura moribunda, señorías del Partido Popular? Más bien al contrario. Este es un Parlamento que legisla, un Parlamento vivo. Fíjense, señorías, el PSOE, con 121 escaños, teniendo que sumar a casi 20 partidos políticos en esta Cámara, ha sacado adelante 215 y 66 normas con rango de ley. Pero ustedes, señoría, con Rajoy, 137 diputados, les bastaban 2 grupos parlamentarios más, solo 2, y solo aprobaron 50 leyes. ¿No les da que pensar es su soledad política, señorías? ¿O se consuelan fabulando y fantaseando con que no aprobaron más leyes porque no quisieron? ¿O que Feijóo no fue presidente porque no quiso? ¿O con que no presentan una moción de censura porque no quieren? Señorías, ustedes están recogiendo los frutos de su modelo excluyente de país. Nosotros gobernamos para todos, con respeto, integrando la diversidad territorial y avanzando en el progreso social. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Rayo. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la reversión de las decisiones sobre el incremento del gasto militar para favorecer la inversión social en la actual situación de crisis económica. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Raigo Candamil, cuando quiera.